El tema sois vosotros, los jóvenes, y todo aquello a lo que día a día os enfrentáis en esta sociedad. Problemas, inquietudes, retos, motivación, alegrías, todo importa. Todos estos temas desde la prevención de la salud mental y la psicología. Digitas, herramienta digital de transferencia de contenidos para abordar los problemas emocionales en adolescentes en colaboración con la Universidad de Jaén, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Pues yo creo que en proporción, considerando las distintas tipologías, las demandas, las personas usuarias, considero que es un motivo importante de asistencia al gabinete. Lo que ocurre dentro de las relaciones y lo que ocurre una vez que se deja la relación y las consecuencias, si se ha vivido, por ejemplo, como en este caso, intensamente en una relación tóxica. La persona tiene que trabajar después de manera individual atendiendo a las consecuencias. Supongo que hablaremos de esto más detenidamente, pero tiene que hacer una profunda reconstrucción de las emociones, de la autoestima, la reconceptualización de lo que es una pareja, de lo que se espera en la pareja. Es un tema que ha salido charlando en las tertulias, también en las tertulias que están en YouTube con jóvenes, que también puede visitar el oyente que por ahí están, ¿no? Con los chicos que nos visitaron aquí en los micros y que están en el canal de YouTube. Y es un tema recurrente porque no solo es, ¿verdad, María?, el hecho de una relación cuando se convierte en tóxica, lo difícil que es, lo que supone el malestar del momento, sino además el reto que es, una vez que consigues dejarlo, volver a tu actividad, tu vida, tu día normal, en un joven que se enfrenta a problemas como estudiar, como hacer nuevas relaciones, como intentar buscar una nueva relación también de pareja. Sin duda, sí. Y además, una cuestión es que si no se hace algo valioso con el tiempo, después de la ruptura, ese trabajo a nivel individual en distintas cuestiones, cabe la posibilidad de volver a involucrarnos en relaciones nuevamente desadaptativas, no saber otra vez cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y lo digo desde los dos perfiles, tanto como la persona que ha recibido ese comportamiento tóxico en la relación, como la persona que activamente genera toxicidad en la relación. Muchas veces nos focalizamos y trabajan más las víctimas sobre su propio proceso y, sin embargo, las personas que perpetran, ¿no?, que son las que activamente producen ese tipo de relaciones, o bien porque no se dan cuenta, o bien porque no tienen la necesidad o no quieren cambiar, no trabajan para no volver a replicar ese tipo de relaciones. En cualquier caso, tiene que haber necesariamente un trabajo personal para que no se vuelvan a repetir ese tipo de dinámica. Sí, porque hablamos mucho además del perfil de la persona que ha sido víctima, pero yo me gustaría también hacer un llamamiento, dime si me equivoco o no, de que una persona que de cierta forma agrede a otra voluntariamente o no, es porque detrás de él hay un problema también. Hay una circunstancia que debe de superar para volver a encajar en la sociedad, ¿no? Es como, bueno, no sé si el ejemplo está bien puesto o no, María, como ese chico que es más rebelde en el instituto y que, bueno, como es rebelde y es así, lo dejamos a un lado, apartado, y no nos damos cuenta de que a lo mejor hay una casa detrás, un problema familiar, hay un problema psicológico, hay una, no sé, es igual de importante, ¿no? Igual, y yo diría que incluso más importante poner el foco de atención ahí. Los motivos realmente por los que finalmente se construye o aparece o se desarrolla una relación tóxica suele ser la interacción de múltiples factores, ¿no? Por un lado, lo que algunas veces se podría denominar pues una personalidad tóxica, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces. Sí. Es una persona tóxica, que por cierto, esto ocurre no solamente en las relaciones de pareja, amorosas, también nos podemos encontrar con personas y desarrollar relaciones tóxicas en el trabajo, por ejemplo. Es relativamente frecuente en el contexto familiar, incluso con amigos. La cuestión es que para que esa relación aparezca, normalmente estos interactúan por características de personalidad, ¿no? Entender, oye, ¿cómo es una persona tóxica? Más allá de las conductas que se pueden desarrollar, ¿no? Pues personas, algunas veces, no se puede determinar una causa-efecto. Si yo tengo estas características,
voy a ser una persona o voy a desarrollar una relación tóxica, pero baja autoestima, con un bajo conocimiento y control de las propias emociones, personas inmaduras emocionalmente, controladoras, que no son capaces de reconocer, ¿no?, sus propios límites y sobre todo los límites y las necesidades de la otra persona. Pero ojo, muy importante, no solo es una personalidad tóxica, sino que también la construcción social que tenemos de las relaciones, en algunas ocasiones produce relaciones tóxicas sin que haya una personalidad tóxica detrás. Es decir, chicos, chicas jóvenes pueden establecer una relación siendo los dos, ¿no?, las dos personas saludables individualmente. Saludable me refiero, ¿no?, a nivel mental, emocional, etcétera, etcétera. Pero por las creencias de lo que tiene que ser una relación perfecta, la cultura, ¿no?, esa construcción mental que hacemos todas las personas de cómo debe ser una relación ideal. Eso, si no está construido, ¿no?, en base al igualitarismo o en otra serie de cuestiones, puede generar dinámicas perversas, dinámicas tóxicas en las personas. Y yo creo que mientras más nos vamos a personas más jóvenes, este efecto de la construcción social, de esta imagen idílica de una relación, más vulnerables son a desarrollar esto. No sé si luego podremos hablar un poquito de los mitos. Sí, o sea, fíjate que esto me está pareciendo muy interesante a nivel personal porque como soy antropólogo, pues todo el tema de cultura y tal, pues me meto mucho en estos temas. Y sí que es cierto que yo siempre me he planteado mucho el hecho de cómo el mito del amor romántico, que parece ya sacado del siglo XIV, de princesa y príncipe y cosas así, cómo ha transgredido, cómo está afectando de manera transversal a la sociedad actualmente, cómo se están vendiendo unas historias de amor que no son realistas. Y creo que es un poco por donde vas tú, que cuando te chocas con la realidad de que esas cosas no existen, te lleva a un golpe de realidad bastante fuerte. Y lo peor es esas conductas que se activan en las relaciones para conseguir, ¿no? Claro. Para conseguir que mi relación Sea de libro. se parezca, claro, pues mitos, pues el mito de, por ejemplo, no sé, de que el amor lo puede todo, ¿no? La omnipotencia del amor, de la media naranja, es decir, que todos estamos predestinados a encontrar a otra persona que me va a completar. Claro, y no buscas completarte tú mismo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, o de que el fin último es tener una relación. Bueno, antes se hablaba de matrimonio, ahora ya va cambiando un poco, ¿no? Los términos, pero bueno, tener una relación monógama, estable y duradera, por ejemplo, que también tiene muchas connotaciones con la idea de que parece que las relaciones, esas construcciones son siempre así, han sido siempre así y son estables, es decir, como que todo el mundo tiene que considerar que esas relaciones son así. Los mitos de los celos, considerar que el celo, ¿no?, que ser celoso es una muestra inequívoca de amor, es muy peligroso porque conduce a legitimar las conductas de control. ¿Vale? En ese sentido, la deconstrucción de los mitos tiene que ser un factor fundamental para prevenir relaciones tóxicas. La deconstrucción de los mitos, qué interesante, ¿no? Ahora que esa palabra casi antes no se utilizaba y ahora hay que volver al principio para volver otra vez a educar y a psicoeducar, ¿no? Al fin y al cabo, no sé, estamos hablando de esto del mito, de los mitos románticos. No sé si la influencia de todo esto al final viene pues de la propia evasión, de la búsqueda de otros mundos distintos a los de la sociedad, a los actuales, aquellos que nos pueden molestar, vivir, sabemos que vivimos en un entorno que a lo mejor no es favorable y buscamos esa evasión pues en videojuegos, en cómics, en cine, en libros. Ahí muchas veces aprendemos, o se aprende de forma errónea todo esto. Yo siempre voy a la misma película, cuánto te habrá tenido que influir esta saga de Crepúsculo, ¿no? Que al final no la he visto, podemos con los vampiros, Pero pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay que ver de verdad cómo está eso cambiando, esa búsqueda de una no aceptación de uno mismo, una no aceptación del entorno social y la búsqueda de una evasión y una relación que no sea
afrontar al final un día a día, un trabajo y una Exacto. construcción, ¿no, María? Es que ocurre que cuando agotamos nuestra conducta y la de los demás en la búsqueda de la perfección, ¿no?, de esta imagen ideal que nos venden a través de las películas, los cuentos, lo que hacemos es precisamente volver todavía más imperfecta, más desadaptativa nuestra relación. Me imagino que, ¿no?, que las personas jóvenes que han participado antes en el programa, no sé si habrán hablado de la influencia también de las redes sociales, ¿no?, de esta imagen también que nos trasladan de todo idílico, un yo idílico en una relación, y eso es muy difícil de romper. La educación es muy importante, pero tenemos otros modelos, las maneras también en las que construimos esta imagen de cómo se desarrollan las relaciones, qué tengo yo que esperar y pedir a mi pareja y cómo yo me tengo que comportar, se construye también en cierto modo en el contexto familiar, de una manera muy, muy temprana. Lo digo porque también como familias tenemos una responsabilidad para ofrecer modelos de conducta saludables también a los pequeños, a nuestros pequeños. Y también, en cierto modo, la manera en la que nos reflejamos en las conductas pueden venir precedidas de cómo se han construido nuestros afectos en la infancia. Tanto si al final somos adultos dependientes, por lo cual somos más vulnerables, ¿no?, a ser víctimas, ¿no?, de este tipo de personalidad tóxica, como para desarrollar esta personalidad o comportamientos tóxicos. Y tiene mucha lógica. Si, por ejemplo, yo he sido de pequeña, me he desarrollado en un entorno de baja afectividad, de mucho desapego, al final yo genero esta emoción como adulta, ¿no?, esta emoción inestable, esa necesidad extraordinaria de que me den ese afecto, ¿no? Pero no sé tampoco gestionarlo de una manera saludable, o por el contrario, no me han establecido límites cuando he sido pequeño, cuando he sido pequeña, y me he construido como una persona dominante, acostumbrada a imponer las normas a la otra persona. Si no me han ayudado a trabajar la afectividad, a expresarla, ¿no?, y a cuidar también la expresión de los demás, que me están dejando sin herramientas, sumado a todo lo que me llega, ¿no?, desde fuera, sin herramientas para construir relaciones saludables. Pues fíjate que a esto me está recordando mucho una tesis que, bueno, Juan Pablo no la comparte, ya esto lo hemos hablado fuera de micro, es el Emil Durkheim, el suicidio. Cuando Emil Durkheim habla del suicidio, él pues llegó a la conclusión de que los factores externos a la propia psicología de la persona era lo que causaba más el suicidio, era una causa más importante que la en psicología individual, todos los aspectos culturales y tal. Y esto me está recordando mucho a esto, ¿no? Y es que desde este mundo tan occidentalizado que tenemos, que todo lo que es fuera de una pareja monógama, heterosexual, etcétera, está mal, este tipo de cosas afectan muchísimo, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no?, de la construcción de la personalidad desde que eres chico. Si tú no has tenido afecto, este tipo de cosas acaba afectando muchísimo. Sí, porque es que las relaciones de apego explican muchas cuestiones. Las relaciones de apego establecidas en la infancia al final te hacen una persona adulta segura, ¿no?, segura de ti misma, segura con el entorno. Entonces es mucho más difícil que en ese sentido termines involucrándote en una relación tóxica o siendo tú la persona que produce la relación tóxica. Qué importante esos 4 modelos de apego, ¿no? Ese que hay con los padres, ¿no? Esos 4 que nosotros los psicólogos estamos hartos siempre de estudiarlos y salen en todo. En todo, entonces que son muy importantes para los padres, ¿no? Ese que es permisivo, ese que es autoritario, ¿no? Ese que es comprensivo, ponerlo en práctica no solo para el bienestar de la relación familiar, sino para desenvolverse luego en el futuro ellos, ¿no? Porque eso es una de las cosas que yo quizá, no sé si es una teoría mía propia o me he dado yo cuenta, y si estoy en el caso erróneo, pues yo quiero que me lo digas, a ver si es así o no, porque lo hemos comentado en el programa, ¿no? Que es el hecho, como bien has dicho antes, de no poner límites. Hay una sensación social en las familias hoy en día de que el chico o chica tiene que conseguirlo todo, cueste lo que cueste, y no hay un límite de llegar a que el padre o la madre diga no. Es decir, no. ¿Por qué? Porque no es bueno o tal, o no, porque no estás todavía en condición de decidir. Yo decido.
o no, porque no voy a sustituir mi tiempo, el tiempo de afecto, por el tiempo material, o por la tablet, o por Netflix, o lo que sea. Ese no saber decir no y tenerlo todo influye luego a la hora de decir quiero que esa chica esté conmigo y lo voy a conseguir como sea y quiero que solo esté conmigo y nada más. ¿Influye o es una historia que yo me he inventado? Sí que influye, sí que influye. Y no lo digo yo, esto está muy estudiado y muy validado por muchos autores, por muchas autoras, y yo creo que por la visión práctica, ¿no? También que te ha llevado a ti a establecer esa conclusión. Cuando nos enseñamos a los pequeños cuáles son los límites, ¿no? Entre lo que es aceptable y lo que no les damos las herramientas también para ellos aprender conducta autorregulada. Hasta aquí yo puedo llegar. No les enseñamos, porque cuando ponemos un límite a determinada edad, le estamos produciendo frustración, ¿no? Porque ellos lo que desean, lo necesitan y lo quieren obtener en este momento. Pero claro, la frustración es una emoción que va a aparecer a lo largo de la vida de cualquier persona. Si no enseñamos desde pequeñitos a aceptar, ¿no? Aceptar la frustración, porque no siempre voy a conseguir lo que quiero y no siempre lo voy a conseguir en el momento que quiero, estamos, en cierto modo, alimentando, ¿no? Esas formas de actuar, de impulsividad, arrebatos, de enfado, cuando yo no consigo, cuando quiero y como quiero, aquello que deseo. Y luego, además, las maneras en las que nos estamos relacionando, por ejemplo, con lo tecnológico, está empeorando la situación, esta capacidad de frustrarme, esta capacidad de distanciar el refuerzo cuando hago algo. Entonces nos encontramos, yo por ejemplo en el gabinete, independientemente de que sea en el contexto de las relaciones tóxicas o no, personas jóvenes impacientes, muy impacientes, que sufren mucho y no saben cómo manejar cuando no consiguen algo. Entonces hay que trabajar la normalización. Oye, que en la vida algunas veces se consiguen las cosas, otras veces no, y que el dolor, ¿no? Eso que llama emoción negativa, no quiero tener emociones. Oye, que el dolor forma parte también de la existencia. Yo creo que es muy interesante esto que estás diciendo, además porque yo siempre he visto que hay que desmitificar que el amor es un sentimiento hedonista. Hay que entender que no solamente vamos a obtener placer, vamos a hacer muchas cosas que vamos a sufrir por amor, no en el sentido de me han dejado tal, sino voy a hacer cosas que no me apetece hacer porque te quiero. Y ese sentimiento que no es hedonista es realista. Y es algo que yo creo que hay que desmitificar y bajar del pedestal en el que está subido. Creo que quizás se puede enfocar porque esa última frase, hay una frase que se parece un poco a un mito, ¿no? A los mitos del amor. Es simplemente aceptar, ¿no? Que en una relación, ¿no? Una de las cosas más importantes para generar relación adaptativa es trabajar aspectos individuales, es decir, construir muy bien cuál es mi identidad como yo, ¿no? Como María, como persona, con mis características, con mis límites, con mis necesidades, y que no se desdibuje mi yo individual en el contexto de pareja. Es decir, como que podamos construir esas dos imágenes de manera paralela, que no te consuma la una, que no consuma mi imagen como pareja, no me consuma mi imagen de carácter individual. Y evidentemente en el contexto de pareja se pasa bien, se pasa mal. Esa búsqueda, es cierto, de querer hacerlo todo, que todo me reporte emociones placenteras, es muy disfuncional en todos los ámbitos, porque si no consigo eso, entonces yo me frustro, entonces utilizo el chantaje emocional, utilizo el control, utilizo todas las herramientas que tengo a mi disposición para obtener esto que quiero. ¿Vale? Pero no es tanto el concepto del sacrificio de la pareja, sino construir, reconocer que las parejas son imperfectas, ¿no? Y en esa imperfección se pueden dar todo tipo de emociones. Es que